¿cómo se encuentra la situación de seguridad del país? ¿Está bajo el control de quién en estos momentos? Repito la pregunta tras. Tras el asesinato del presidente Joseph, ¿cómo se encuentra la situación de seguridad de Haití? ¿Está bajo el control de quién en estos momentos? Ok, bien. Actualmente, bueno, en Haití la situación de seguridad y la situación política es lo que yo llamo una anarquía. Es actualmente un vacío total de poder en Haití y la seguridad prácticamente es una anarquía porque es el desorden total. La responsabilidad primera de un Estado es la seguridad. Sin embargo, en el momento actual las bandas criminales en Haití tienen más poder que la misma policía. Y también hay que entender en esas claves el asesinato del presidente, porque la seguridad del presidente acató la orden de los sicarios de deponer sus armas que tenían como responsabilidad defender al presidente. Y actualmente es digamos, una situación anárquica que viene no ahora, desde hace más de un año ha habido una situación anárquica en Haití, pero que ha ido empeorándose con la consolidación de las bandas criminales. Eso es la situación actual Claro. de Haití. Importante, Ya, importante. y ahora, precisamente hablando de esta convulsión política, hay una situación de lo que se lee de dos primer ministros, uno que se encuentra en funciones y otro que legalmente fue designado por el presidente ahora fallecido. Bajo su análisis de lo que está pasando, ¿cuál de estos dos sí debería tomar las riendas del país? Bueno, hay dos, no, yo diría, hay dos primeros ministros o no hay primeros ministros. Claude Joseph es primer ministro revocado y saliente, y el primer ministro, digamos, es el doctor Henri Ariel, que fue nombrado el 5 de julio pasado. Sin embargo, todavía no ha formado su gabinete. Ahora bien, ninguno tiene digamos, las condiciones legales, condiciones para asumir el cargo. Conforme a la Constitución reformada del 2011, cuando el presidente no puede asumir por fallecimiento o por problemas, por ejemplo, psicológicos o por desgracia de lo que pasó actualmente, el primer ministro tendría que asumir esa responsabilidad. Pero este primer ministro tendría que ser ratificado por el Parlamento. En Haití no hay parlamento actualmente, no hay Cámara de Diputados y hay solo 10 senadores en vez de 30, por lo que el primer ministro no fue ratificado, hay un vacío, ni el saliente ni el entrante. Y en este caso nadie legalmente puede asumir esa responsabilidad y ya hay conflicto entre esos dos primeros ministros. Por eso yo, desde marzo, como había previsto una crisis de este tamaño, no había previsto el asesinato del presidente, pero sí una crisis de este tamaño. Por eso había propuesto una solución sociopolítica a esta situación. ¿A qué llamo una solución sociopolítica? Que las fuerzas vivas del país, las universidades, las autoridades religiosas, los partidos políticos, el sector privado y sobre todo con el acompañamiento de la comunidad internacional, que todos esos sectores se sientan para, digamos, discutir el problema y llegar a una solución del país. Eso es lo que yo había propuesto, me parece, es la única solución hasta ahora viable para salir de la crisis. Joseph, Haití es un país que inició en crisis, que se desarrolló en crisis y que continúa en crisis. ¿Qué podemos esperar en esa transición del poder? Bueno, pregunta fundamental. ¿Por qué Haití siempre ha estado en crisis? ¿Por qué hay un vacío total de lo que yo llamo élites, liderazgo? No hay élites políticas en Haití. Sencillamente, ¿por qué hay 200 partidos políticos en un país? Sí, cuando hay 3 partidos efectivamente, no es tan fácil para los electores elegir si los electores tienen formación. En el caso haitiano estamos hablando del electorado que no tiene formación, sin embargo hay más de 200 partidos políticos. El sector privado tampoco ha estado asumiendo sus responsabilidades. Los intelectuales no creo que entiendan bien la situación y tampoco no están conformados como grupos, por lo que no hay élites ni liderazgos en Haití. Ahora bien, en este caso, es difícil esperar
que podemos salir de esta situación. Sin embargo, lo que yo creo, lo que yo veo en Haití actualmente, hay ciertos políticos que son cada vez más conscientes de la situación. Sin embargo, todavía están emergiendo, pero todavía no se han conformado como grupos, están actuando individualmente. Pero yo creo que son nuevas caras y caras creíbles. En el sector privado también uno siente cierto movimiento de transformación. En la sociedad civil hay nuevos grupos que están emergiendo, pero el problema actualmente, lo que yo creo es que es la incapacidad del actor haitiano de entrar en una estructura institucional. Y sin instituciones no podemos pensar en cambiar la situación. De todos modos, yo creo que hay de manera incipiente ciertos grupos que están emergiendo. Nada puede hacerse en el momento actual en Haití sin el apoyo de la comunidad internacional, sobre todo para resolver el tema de la seguridad. Lo que yo creo, lo que hay que esperar de Haití, es que la comunidad internacional participe de la transformación, pero no con soluciones ya hechas, porque el reporte de la OEA recientemente me dice que Claro. la comunidad internacional no cree en Haití, tampoco cree que hay actores capaces de transformar la situación.